vamos a grabarlo en la nube para que lo puedan tener. Y ya se está grabando. Bien, de entrada voy a compartirles esta gráfica que revisamos en días pasados, que es conveniente tener claro cuando llega una familia con nosotros. Nos podemos encontrar entonces dos variables, ¿se acuerdan? Que dijimos, uno, qué tan colaboradora es, y nos vamos a encontrar familias en esta categoría que son muy colaboradoras, asintomáticas, es decir, no tienen toda esta dinámica de trastornos asociados de la misma familia, que dijimos que podríamos hablar de problemas emocionales, de problemas de ansiedad, de estrés alrededor del problema. En este caso tendríamos una familia bastante colaboradora que no tiene problemas o no tiene síntomas. Pero podría ser también una familia no colaboradora que no tiene síntomas, una familia colaboradora con síntomas de malestar. Aquí está, y la familia codependiente. Lo que revisamos, y por ahí lo tienen, es que en cada caso va a ser importante hacer una entrevista y tener una clasificación, y eso nos va a ayudar a entender mejor y ahorrarnos muchas frustraciones para saber con qué tipo de familia estamos hablando. Esto que les estoy presentando viene en un manual que estaremos subiendo en estos días para que lo tengan como referencia los que trabajan básicamente en intervenciones con familia. Y ahorita vamos a platicar también aquellos que trabajan, por ejemplo, más en el tema de la prevención y en talleres. Tendríamos otras propuestas para ustedes. Pero vamos el día de hoy, como les dije, a concluir. Y este tema le vamos a llamar Mejorando. Aquí lo tienen. Mejorando la dinámica de las familias de riesgo. Y vamos a revisar entonces algunos aspectos que van a caracterizar a las familias en riesgo, que no es privativo del tema de adicciones. Nos vamos a encontrar que chicos que tienen problemas de comportamiento, problemas relacionados con dinámicas emocionales y por lo tanto de adicción, de consumo de sustancias, van a presentar ciertos rasgos característicos dentro de las familias con ciertos rasgos que les van a aparecer aquí como muy característicos, ¿no? Y ustedes me van a decir si no, y conviene que lo revisemos. Quizás el problema central de nuestras familias que atendemos es un problema de comunicación disfuncional. De hecho, se dice por ahí que el concepto de adicción es A alfa privativo, dicción, no hablo. Este sería como una... y digamos que no es posible no hablar, siempre estamos comunicando, pero el estilo de la comunicación de las familias con trastornos de uso de sustancia tienen ciertas peculiaridades y si lo entendemos, cómo se da esta comunicación, lo vamos a poder observar en una sesión con nuestras familias. Voy a comentarles algunos datos en este momento de cómo se podría estar comportando nuestras familias. Y dentro de esto le podríamos llamar que es una dinámica disfuncional, ¿sí? ¿Qué encontramos en una persona con adicción en general? Que le cuesta mucho trabajo conectarse con sus sentimientos, le cuesta trabajo entender a veces la realidad y a veces no sabe un poco lo que siente y a veces se enfrenta a esta situación de tener una determinada forma de comportamiento pero sin entender las razones. ¿Dónde está el origen de eso? En que dentro de la familia no le ha permitido su desarrollo emocional poder tener un esquema de comunicación lógica, porque la comunicación tiene ciertas características. Esto obviamente en estas familias se van a observar rasgos de mucha inseguridad para comunicar, para expresar emociones. Y esto curiosamente no solamente se da en los chicos que consumen, sino también en los hijos de padres con problemas. De hecho, hay libros que plantean que una de las características que tendría un chico en estas características es que no siento, no escucho, no hablo.
y por lo tanto vamos a encontrar ciertos rasgos que tienden a situaciones de evasión o de búsqueda de manejo de situaciones con formas distorsionadas del lenguaje o a través de acting out, ¿no? A través de actuar ciertos aspectos. Entonces, más bien, como no hay una forma proactiva de comunicar, de entenderse, de expresar cómo me siento, a veces no está permitido en las familias expresarlo, se usan otras formas para expresarlo. A veces a través de la manipulación, a veces a través de los gritos, a veces a través del chantaje o particularmente de la culpa. Vamos a encontrar entonces que a veces la culpa es una forma de expresión de la comunicación. Entonces, los estallidos de cólera, los enojos, el no poder comunicarse, el interrumpirse, va a ser como una característica en la comunicación de las familias. Entonces, esto nos plantearía que los miembros de la familia no aprenden a comunicarse adecuadamente o les cuesta trabajo, por lo tanto, también a confiar en las personas. Perdón. Se vuelven también hipersensibles. En ese sentido, perdón que estoy aquí admitiendo a Miriam, pero tengo un problema con mi mouse. Ya lo resolví. Entonces, se vuelven hipersensibles con una capacidad de interpretar las señales no verbales que la gente transmite. Y esto nos plantea algo muy importante en una dinámica con un chico con estas características. Son chicos muy sensibles que nos captan perfectamente en segundos cómo los estamos percibiendo y quiénes somos. Eso que plantea Julián es fundamental. Este primer contacto que tengamos con un chico va a ser fundamental, sea para que el chico mantenga un poco la atención en nosotros o que genere inmediatamente una situación de rechazo. Son muy perceptibles. También estos chicos tienden a experimentar situaciones de confusión, de estrés, precisamente porque les cuesta trabajo expresar verbalmente sus emociones. Por eso digo que lo van a hacer frecuentemente con ciertas maneras de actuar, en el enojo, en los gritos, en ciertas formas de culpa y de manipulación que se dan en la familia. En ese sentido, digamos que al no haber una pauta normal de comunicación, las formas que vamos a encontrar en estas familias tendrían ciertas formas indirectas de comunicarse. ¿Cómo se hace la comunicación? A veces no se permite poder comunicarse de una manera verbal y esto se hace de manera indirecta. Indirecta a veces con violencia, a veces con grito, o piensen ustedes en este concepto del lenguaje característico, va implícito como muchas palabras que parecen ser formas violentas de confrontación, de enojo, y esto se convierte como un estilo particular de comunicarse. A veces la burla, la intimidación se da frecuente entre los miembros de la familia y esto genera relaciones muy tensas dentro de la familia, es decir, no se comunican, la relación es tensa y a veces la comunicación se da triangulada. En términos generales, cuando hablamos de triangulación, te lo digo a ti, Chana, para que lo escuches, Juana. Es decir, al no poderse comunicar adecuadamente, usan como vehículo a otro miembro de la familia. Es muy característico, lo vamos a encontrar en el caso de los chicos con problemas de consumo, que son, le podemos llamar pacientes triangulados. De pronto ellos se colocan en medio, a veces, de los conflictos entre papá y mamá o los hermanos, y a veces ellos son los que comunican, unen o captan y centran la atención de lo que pasa en la familia. ¿Cuáles serían los obstáculos en una familia así para que haya cambios? Y esto es importante porque si nos damos cuenta de estas características y somos capaces de observarla,
vamos a tener mejores posibilidades de poderlas transformar. Y eso implica como mucha sensibilidad para aprender a ver a la familia. ¿Qué vamos a ver en una familia? Ya dijimos que desde la manera en que se sientan nos van a dar un mapa increíble de cómo son las relaciones entre la familia. Ya el hecho de ver cómo se colocaron, cómo se comunican o no se comunican, cómo se miran, cómo usan los tiempos para comunicarse, y este es un aspecto fundamental, sin duda, que tenemos que observar. Dentro de los obstáculos principales que nos vamos a encontrar en esta dinámica, uno tiene que ver con la etiquetación, y eso lo vamos a encontrar cuando de pronto un padre o la madre nos llega y nos dice, es que es incorregible, es un adicto, es de lo peor. Entonces nos vamos enfrentando que el chico ya trae una etiqueta, ya trae un estigma, y que esa etiqueta y ese estigma, por supuesto, se va a convertir en un obstáculo para generar cambios. Otra parte es esta tendencia también a ver lo negativo, ¿no? Y cuando me refiero a lo negativo es una especie de filtro donde vemos nada más lo malo de las personas y por lo tanto llegamos a conclusiones con base en lo malo de las personas. Y esto nos hace ver que a veces esta tendencia a etiquetar en lo negativo llega a limitar las posibilidades de que haya cambios. Es decir, porque partimos de ciertos hechos para poner nuevamente una etiqueta de no puede, este caso no tiene solución, etcétera. Y entonces siempre se va a tender a plantear lo negativo. Hagan una prueba la próxima vez que estén con una familia, después de que el papá o la mamá lleguen con quejas sobre el chico, ¿no? Que no hace sus quehaceres, que es muy flojo, que es muy rebelde, que se sale de la casa, que se la pasó intoxicado. Cuando termine, dígale, usted me ha dicho 10 cosas muy negativas de Eric. Ahora me puede decir 10 cosas positivas que tenga Eric. ¿Qué creen que sucede? Que de pronto los padres se quedan paralizados con esta pregunta y no saben qué contestar. Cuando hacemos un análisis un poco más detenido, resulta que Eric, además de tener 10 cosas negativas, puede tener 15 cosas positivas. Y eso sin duda es un cambio de enfoque muy, muy importante. ¿Qué sucede a veces con la familia? Que no encuentran el lugar adecuado o la forma adecuada de comunicarse. A veces justo en el momento de comer, de estar juntos, es cuando se enfrentan. A veces, cuando no viene el caso, los padres aprovechan cuando hay otras personas para hacer notar los efectos que puede tener Juanito, si fue el caso, y entonces nos encontramos esta situación de que no hay muchos espacios adecuados para comunicarse en ese sentido. ¿Cuáles son otros de los problemas que vamos a encontrar en estos obstáculos de la comunicación? Justo tiene que ver con esta parte de juicios o el debería ser, ¿no? Esta parte nuevamente de ser de asumir el papel de juez, el papel de crítico y se convierten en padres demasiado rígido, que frecuentemente entonces van a tender a usar el ridículo, el sarcasmo, la ironía, para colocar una posición de jerarquía donde el padre pretende tener el control si humilla al chico. Pero ¿qué sucede? El chico va a desarrollar otras estrategias para poder enfrentar esto y terminará en una lucha y una confrontación terrible y demás. Esto nos plantea la necesidad de hacer ajustes en la dinámica, que es lo que nosotros podríamos hacer. Y el día de hoy me voy a permitir hacerles una serie de planteamientos muy específicos para que pongamos en práctica con todo lo que hemos revisado ya hasta ahorita. Lo primero que debemos saber es que nuestro paciente identificado, ha desarrollado un estilo de vida relacionado con el mundo del consumo. Los amigos, las historias, los momentos de diversión,
todo este mundo o todo este contexto donde se consume. Y si algo les puedo decir que es muy relevante, es que en general los chicos o las personas consumidoras van encontrando un sentido de pertenencia, un sentido de lógica que no encuentran en casa en estas dinámicas de consumo o un sentido de relajación, de diversión, como le quieran llamar, o de reto o de identidad. Entonces aquí este tema, tenemos que pensar que si alguien está en un proceso de tratamiento, va a tener que cambiar la dinámica de sus hábitos, de sus estilos de vida y va a tener que desarrollar nuevos comportamientos. Lo primero que les quisiera decir es algo muy relevante. Los chicos van a encontrar muchas razones para consumir y muchas razones, como lo hemos descrito, que para ellos son muy valiosas. Entonces, si queremos generar un cambio, lo primero que tendríamos que plantearnos es que decir no a las drogas de nada va a servir. Porque finalmente la pregunta es ¿qué le estamos proponiendo o qué puede tener a cambio de no consumir drogas? Y esto sin duda plantea una idea muy importante. Muchos aspectos relacionados con las emociones, los comportamientos, etcétera, habrán de cambiar también los contextos de los amigos, las metas, las costumbres, las mismas dinámicas familiares, si es que queremos que este chico se encauce por otro tipo de hábitos más saludables. Entonces, estos son aspectos fundamentales que tendríamos que plantearlo como gran reto. Estos nuevos contextos que queremos proponer o promover o construir junto con la familia y el chico deben ser tan atractivos o tan interesantes que puedan generar sin duda la posibilidad de ser motivadores de un cambio. Esto es un aspecto importante. Julián, por favor. Sí, gracias. También algo importante es dentro de esto, de estos cambios de hábitos, es importante que la familia vaya manteniendo estos cambios de hábitos, porque muchas veces es fácil regresar a lo anterior y que el adolescente vuelva a consumir, ¿no? O el usuario vuelva a consumir alguna droga. Yo, por ejemplo, les explico con una metáfora, ¿no? Cuando ellos cambian de lugar sus muebles y una noche se levantan a servirse agua y de repente chocan con los muebles, lo más fácil es regresar a la comodidad y a los viejos hábitos, pero si ellos se mantienen constantes, bueno, pues se van a acostumbrar a estos nuevos cambios y pues se verá más bonito todo, ¿no? Entonces, es importante también hablarle a la familia de que estos hábitos se deben de mantener. Muchas gracias, Julián. Muy fundamental. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos aspectos y eso va a depender de la habilidad que podamos generar nuevos cambios donde la familia, que hasta el momento ha sido como parte del problema, y ahorita vamos a ver cuáles son estas pautas que hacen que se mantenga un problema de consumo, se conviertan en parte de la solución. Y aquí es donde nos podemos preguntar, ustedes y yo, ¿qué herramientas, qué capacidades, qué talentos necesitamos para ser provocadores de cambio en la familia? Cambios en el estilo de vida, cambios en las rutinas, cambios en la dinámica familiar, etcétera, y que se convierten en aspectos relevantes. Bueno, ¿cuáles serían el principal reto? Y vamos a revisar ahorita retos y obstáculos y vamos a ver cómo hacerlo. Sabemos entonces que en general en las familias donde hay un problema de consumo tienen una manera muy peculiar, dijimos, de comunicarse. De pronto muy indirecta, de pronto triangulando, de pronto ocultando y a veces gritando, a veces ocultando, a veces negando. Estas son como rasgos de las formas de comunicación. Entonces, si queremos promover un cambio, habría algunos aspectos que tendríamos que desarrollar y a veces
no es que los padres no lo quieran hacer, sino que los padres están repitiendo una pauta de cómo fueron educados, porque además nadie les ha enseñado que son habilidades parentales que se pueden desarrollar. Ya hemos revisado algunos aspectos aquí de prevención. Una de ellas, fundamental, es esta capacidad de escuchar. Y quizás el primer problema que tienen estos padres es que no saben escuchar a sus hijos. Que no es lo mismo que estar tras de ellos, ¿no? Como detectives queriéndolos controlar que escucharlos. Y esto implica, y lo decía hace un momento, lo decían ustedes hace un momento, implica esta posibilidad de saberse poner en el lugar de los hijos en algún momento. Evitar juicios a priori, ¿no? Toda esta preconceptualización que a veces tienen los padres basados en ideas preconcebidas de lo que es, por ejemplo, un chico consumidor, ¿no? A veces los padres piensan que porque el chico está consumiendo marihuana es un adicto o que ya es un caso perdido, ¿no? Y estas son concepciones, por supuesto, muy distorsionadas. A veces la manera de corregir, dijimos, o es muy violenta o es muy permisiva. No es una manera, digamos, responsable de generar pautas de comunicación o de reglas y disciplinas. Y el no saber negociar se convierte también en una parte de la inflexibilidad. Son sistemas muy rígidos donde la familia le cuesta trabajo adaptarse a nuevos esquemas. Entonces, parte de lo que tendríamos que hacer como un aspecto central es enseñar a la familia a comunicarse, ¿correcto? Y quizás la primera tarea que tendríamos que hacer cuando estemos con la familia, no sé si en su experiencia cómo funciona, de pronto vemos que ellos se han sentado de alguna manera, quizás alguno dándole la espalda al otro, quizás el otro mirando hacia otro lugar, alguien trae por ahí un celular y está distraído con el celular, alguien está como en otro lugar. Quizás el primer aspecto de aprender a escuchar en nuestras sesiones es ir a ver, vamos a hacer un círculo y todos nos vamos a sentar. Vamos a guardar tantito nuestros celulares y vamos el día de hoy a aprender a escucharlos, ¿correcto? En otro momento, cuando mamá y papá nos damos cuenta que se están hablando, pero se hablan con gritos, resulta que no se ven. Es el momento de decir, a ver, mamá y papá, los voy a sentar tantito de frente, si me permiten, y quiero que se miren a los ojos, pero además quiero que no se interrumpan. Vamos a hacer una dinámica donde primero uno termina de decir lo que quiere y luego el otro, y vamos a ver si nos estamos entendiendo, pero quiero además que se miren a los ojos, ¿no? Es decir, estos son ejercicios básicos de promover cambios en el estilo de la comunicación. Y es muy interesante porque cuando vemos esta dinámica, inmediatamente se genera una tensión, algo desconocido está sucediendo en esta dinámica, ¿correcto? Y habría algunos retos dentro de esta dinámica de aprender a escuchar. Y les voy a recomendar una técnica, si les parece. ¿En qué consiste esta técnica? Es la técnica de 1 minuto. Pides a uno de los padres que se turne con su hijo para desempeñar los roles de hablador y oyente. El hablante pasa 30 segundos expresando sus sentimientos sobre un problema de relación. El oyente parafrasea lo que el hablante dijo con la mayor precisión posible. El hablante califica la precisión del oyente de 0 a 100 y una vez que el oyente recibe una calificación del 95% o superior, puede realizarse una inversión de roles. ¿Les parece difícil o fácil esta técnica? Fácil. ¿Fácil? Bueno, vamos a conseguir 2 voluntarios o víctimas, no sé qué sea más práctico, y me encantaría alguien de los que no se animan a hablar.
¿Quién levanta la mano? ¿Víctima o voluntario? Víctima. Víctima. Venga, Miriam. Miriam. Axel. Y Andrea. Díganme que me están escuchando. Miriam, Axel y Andrea. Parece que no están con nosotros. Sí, perdón. Ok, Miriam. Perfecto. Axel, ahí estás. Axel a la una. Axel a Se la le está pone en el chat que no se puede, que sí está, pero no puede prender el audio. Ah, ok, Axel, no te preocupes, no te preocupes. Andrea. Perdón, yo también funciono mejor por chat ahorita. ¿Se puede? Sí, es por voz. Vamos a hacer un ejercicio de voz. Si no, no necesitas el video. Pero no sé si esté ahí Andrea. Andrea. Sí. Gracias, Andrea. Escribí también en el chat, pero sí aquí estoy. Perfecto. Antonio. Entonces tenemos a Miriam, a Andrea y a Antonio. Antonio, llamando a Antonio. Antonio, ¿estás con nosotros, Antonio? Es que hay dos Antonios, Antonio Contreras. Antonio Contreras, perdón. Sí, aquí estoy. Gracias. Ok, vamos a hacer este ejercicio y vamos a practicar juntos esta dinámica del minuto. Les repito un poquito cuál es la lógica. Tenemos a mamá y papá, si quieren, que no se están discutiendo sobre Eric. Eric es nuestro paciente. Sabemos que ambos echan la culpa. Y no se comunican, ¿correcto? Entonces, Antonio, vas a ser digamos, en este caso, el terapeuta, el orientador, como le queramos llamar, y en este caso, bueno, más bien, Antonio es el papá, Miriam es la mamá y Andrea es la terapeuta. La técnica es 1 minuto y repito en qué consiste. Le vamos a poner en práctica. Empieza esta con una discusión, no se ponen de acuerdo, y de pronto Andrea les propone esta técnica. Va a hablar 30 segundos, después le va a pedir, si es el caso, a la pareja que explique lo que está tratando de decir y después lo califica. Cuando ya llegamos al 95%, entonces hemos llegado a un momento donde se están entendiendo, ¿correcto? No sé si está clara la dinámica. Andrea, Miriam y Antonio Contreras. Sí. Perfecto. Entonces, Miriam y Antonio, mamá y papá, están discutiendo sobre Eric, porque uno dice que es un niño bueno, el papá dice que no, que es de lo peor, que más bien es porque se parece a los familiares de Miriam, etcétera. Y en algún momento va a intervenir Andrea y les va a proponer que apliquemos la técnica del minuto. Adelante. Miriam. Yo digo que es un niño bueno, ¿verdad? Yo digo que es malo, ¿verdad? Ustedes están discutiendo como papás y no se pueden entender. Venga, y Andrea va a venir a plantear una dinámica que nos va a ayudar a manejar la comunicación. Adelante. No, es que, ¿sabes qué? No, este muchacho, ya no puedo con él, es el peor, ya no, definitivamente, así ya no lo soporto, nada más mastica mis zapatos y además rompe los vidrios y no, además está usando marihuana, no, ya definitivamente yo no puedo con este muchacho, ha de ser tu bronca, ¿no? Yo creo que es de tu lado. Pero es que, ¿cómo va a ser de mi lado si el consumo, nadie en mi familia consume? O sea, no, yo no creo que sea. Yo creo que más bien él lo está intentando, pero seguro está muy triste o debe tener muchos problemas en la escuela o seguramente sus compañeros lo molestan o algo parecido, pero pues no, yo veo que lo intenta y le echa muchas ganas.
No, yo creo que nada más no se está poniendo las pilas, porque si lo molestan, se las regrese, y si está consumiendo, bueno, a lo mejor yo sí consumo un poquito, ¿no? Pero nada más un poquito, que tanto es tantito, pero no, pues yo creo que no es de mi lado, yo creo que no lo está echando ganas nada más, ¿no? Yo creo que no lo quiere intentar. ¿Cómo no lo va a intentar si ya ha dejado de consumir como 3 veces? Nada más que pues tú no lo motivas y te la pasas regañándolo y pues así como... No, es que ¿cómo lo voy a motivar? No se puede motivar a un muchacho así, ¿no? Ya está por demás. Yo creo que es caso perdido, ya mejor que ya, ¿no? Si y además lo tengo que regañar, es necesario, es por su bien que yo lo regañe, no le hace bien que yo lo regañe, unas nalgadas le debería meter. O sea, sí, pero hay formas de regañar. Vamos, estos padres están muy respetuosos y vamos a suponer que empiezan a enojarse ambos y empiezan a levantar la voz y después va a entrar Andrea. Adelante, Antonio y Irene. ¡Ah, maldición! ¡Ah, maldita sea, niño! ¿Por qué? ¡Ah, este niño! ¡Ah, me cae tan gordo! ¡Demonios del infierno! ¡Maldiciones, demonios del infierno, maldito niño! Ya me tiene hasta el gorro. Miriam. Qué grosero. Oye, pero no puedes hablar así de tu hijo. O sea, eso no se hace porque, pues, ¿cómo vas a hablar así de él? Por eso está como está. Porque te la pasas insultándolo y agrediéndolo. No, pues para eso lo hice yo, para hablarle como yo quiera. Para eso hasta se parece a mí y le hablo como yo quiera, porque es un maldito bribón, infeliz, bribón trespecino. Ya se enojaron tanto que ahora se empiezan a atacar entre ellos. Es que ¿saben qué? Pausa como paréntesis. Andrea dice que no tiene internet. Que se le está yendo el internet. O sea, yo me sé esas y otras muchas más feas, pero Andrea no tiene internet. Ok, Andrea no tiene internet. Luz María, ¿quieres ser la terapeuta? Sí, Luz María. Venga, Luz María. A ver, pero en este momento ya los papás ya no se entienden, se están interrumpiendo y se están atacando entre ellos. Estos padres son muy correctos, no parecen. Pero adelante, Miriam, defiéndete. Y entra Luz María, por favor, a manejar ahí el tema. ¿No me podría suplir otra persona? Nadie te puede suplir en la vida. Venga, Luz María. Para mí esto es muy complicado. Yo te ayudo, no estás solita. Venga. ¿Ya tengo que hablar yo o dejo que termine? Pero deja que se peleen bien porque son papás muy correctos. No son los papás que vemos. A ver, Antonio, Miriam, están levantando la voz, se están enfrentando entre ellos. Sí, exacto, ya te levanté la voz y toma esto, y esto también, órale. ¡Sas! ¿Qué tal, Bien violento, ¿no? A ver, Miriam. No tengo idea de qué decir. Imagínense llorando o algo parecido. Está tan, Luz María, que no puede. Ahí, Luz María. Muy empática. Venga, Luz María, yo te apoyo, no estás solita. Saben ustedes que me cuesta mucho trabajo esto, pero lo voy a intentar, Inténtalo. No vas a echar a perder nada en esta dinámica, no te preocupes. Pues yo primero les pediría de favor que se calmaran. ¿Correcto? Que dejaran de gritar. Pero diles, vamos a suponer que es real. Pídeles que se calmen. Miriam, Pepe, Sí. por favor, ¿se podrían tranquilizar? Dejen de Pero, insultar. ¿cómo nos vamos a tranquilizar si él se la pasa agrediendo al niño y insultándolo y además culpándome a mí porque consume y porque hace las cosas que hace? Es algo que no podemos permitir, no podemos ir así. Exacto, no lo podemos permitir. Yo nada más le estoy haciendo que sea responsable. Lo primero que tienen que hacer es calmarse, porque así no vamos a poder llegar a nada. Bueno, ¿y cómo quiere que me calme? Si me está diciendo todo lo que me está diciendo. Exacto. Y además está aventando cosas y está gritando y está hablando como habla. Por favor.
Tranquilos los dos, por favor. ¿Nos podríamos tranquilizar? Bueno, Ok, ahora, va. Yo Sí. puedo poner de mi parte, voy a respirar profundo, voy a quedarme callada, pero yo no estoy de acuerdo con esto. No, bueno, o sea, obviamente yo sí puedo, ¿no? Yo sí puedo tranquilizarme. pero vamos a escuchar entonces el punto de vista de ambos, ¿no? Exacto. Para ver qué podemos, a qué acuerdos podemos llegar de todo lo que, de las inconformidades que tiene cada uno, porque ambos ven aspectos negativos y positivos del chico, y podemos sacar de todo esto lo que más le favorezca a él, ¿no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Es una situación complicada, es una situación difícil. El chico tiene un problema de consumo, pero si los padres se la pasan peleando, ¿cómo lo van a ayudar? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Exacto. ¿Qué hacemos? A ver. Pues vamos a ver de todos los desacuerdos que tienen, qué cosas positivas podríamos tomar en cuenta para poder ayudar al chico. Luz María, ponles la técnica del minuto. La técnica del minuto, Sí, Luz María. hoy no recuerdo cuál era. Luz María, por favor, Luz María, te voy a ayudar. Venga. Sí, pero es que... Ahí va, ahí va. Tú escúchame, y a ver cómo funciona. Antonio, Sí. estoy aquí con Luz María, soy su coterapeuta y escucho con mucho interés que tú tienes una genuina preocupación por Juanito, porque está consumiendo. Y María, yo veo que tú haces muchas cosas muy importantes por ayudarles, pero lo que estoy viendo es que nos está costando trabajo comunicarnos con los gritos y no nos entendemos. ¿Me ayudan? ¿Me permiten que hagamos un ejercicio muy rápido, muy bonito? Antonio y Miriam. Sí, Ok. adelante. Gracias. Es muy sencillo. Mira, Antonio, te voy a dar 30 segundos para que le expliques a Miriam exactamente qué le quieres decir. Y Miriam, cuando termine los 30 segundos, tú vas a decir lo que Antonio te está tratando de decir. Adelante, Antonio, tienes 30 segundos. Bueno, es bastante obvio que este niño no está contestando a su responsabilización y a hacerse ya un niño grande, ¿no? Un adulto, y yo creo que ya es momento de darnos por vencidos con él. Ya, fin, tan se acabó. Correcto. Miriam, ¿qué dijo Antonio? Que está cansado y quiere darse por vencido porque no hay solución para su hijo. Muchas gracias. Antonio, del 0 al 100, ¿qué tanto te entendió Miriam lo que le quisiste decir? Sí, 100, totalmente. Extraordinario. Bien, Miriam, te doy 30 segundos para que le contestes o le digas algo. Antonio te va a escuchar. Adelante. Yo creo que tenemos que seguir intentando porque nuestro hijo es muy joven y tiene muchas cosas por hacer todavía y hay muchas cosas buenas en él que no logras ver. Gracias. Gracias, Miriam. Antonio, ¿qué dijo Miriam? Pues lo que dijo es que está nuestro niño todavía, nuestro chiquito todavía es muy joven, ¿no? Y todavía le falta un montón de experiencia y cosas por vivir, entonces, pues parece que hay que darle chance. Miriam, del 0 al 100, ¿qué tanto te captó lo que le quisiste decir? Como 85. 85, le faltó 5. ¿Qué faltó Me falta. para que te entendiera completamente de lo que tú le dijiste? Que quitar el tono condescendiente. Ok, eso es importante. Antonio, ¿qué te faltó entender de lo que te dijo Miriam? Que el tono que claramente no tenía que ser condescendiente, por supuesto. Miriam, ¿qué calificación le pones, Antonio? ¿De esto nuevo? ¿De que quita el tono nuevo, condescendiente? complementando, sí. Pues yo creo que se está burlando. Ok, pero de lo que te entendió y él lo dijo, ¿qué porcentaje le pones? 20.
Perfecto. Ahora, Miriam, te voy a dar 30 segundos para que le digas a Antonio por qué piensas que se está burlando, ¿ok? Y ahí podemos seguir. Ok. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Luz María? Y eso es importante, y por eso te digo que es algo muy simple. Estamos generando pautas ¿no? Emisor-receptor. En vez de esta comunicación caótica de gritos que no comunica, estamos haciendo pautas para que aprendan a comunicarse, donde uno escucha y el otro habla. Y esto se va repitiendo. Cuando logramos que el otro se sienta escuchado, califica positivamente. En este caso, Miriam, es claro que no se siente escuchada y entonces le va a explicar ahora que se siente muy molesta, pero se lo va a decir con palabras, ya no con gritos. Y vamos a usar esto tantas veces, más o menos hasta que lleguemos a saber si se están entendiendo. Les puedo asegurar que este ejercicio tan simple, Luz María, espero que te haya parecido muy práctico. Si lo usamos con estas parejas que no se comunican, se van a salir con una noción de, es que nunca había entendido lo que me quería decir, ¿no? Entonces, es así de simple, pero así de poderoso para manejar la comunicación. ¿Te pareció interesante, Luz María? Claro, claro, sí me pareció muy bueno, aunque como yo les comento, a mí sí me cuesta un poco de trabajo, a lo mejor no me enfrento yo mucho a ese tipo de situaciones, mi papel es el de abogada, y pues yo en realidad no tengo intervención con los chicos. Sin embargo, en ocasiones sí me toca ver cómo el adolescente le contesta mal a la mamá o al papá. Es más, hasta creo que en alguna ocasión les he comentado a mis compañeros que hasta a mí los chicos me dejan con la palabra en la boca. Y bueno, pero creo que es un buen ejercicio y no me justifico por el hecho de ser abogada. Creo que esto se aplica en todo y me pareció un muy buen ejercicio. Sí, tú estás con dos papás que se van a divorciar y van contigo porque eres la abogada y entonces tú le dices, a ver, vamos a usar este ejercicio porque veo que están discutiendo de más. 30 segundos, explica uno, 30 segundos y te puedo asegurar que después de que tú estás manejando las pautas, ellos van a poder entender mejor lo que quieren y te van a ayudar mucho y no te vas a poner nerviosa de que se pongan ahí a discutir y a gritar. Sí, claro, le digo, sí me pareció un buen ejercicio y de hecho es ahora uno de los temas que se tratan en cuanto a las conciliaciones, a las soluciones alternas. Es muy bueno, sí, me parece muy bueno. Estoy aprendiendo mucho con ustedes. Día a día aprendo algo nuevo. Me cuesta trabajo conocer algunas situaciones, algunos términos, pero pues estoy tratando de esforzar y me parece bueno todo esto. Bien, y si tienes hijos, aplícalo con tus hijos, y si tienes esposo y un día tienes discusión, decir, a ver, mira, vamos a hacer esto, tú te sientes aquí, yo te siento acá, tú me escuchas y yo te escucho cuando termine, y esto funciona mucho en términos de aprender a comunicarse, ¿correcto? Entonces, claro. Estas son herramientas y le vamos a llamar la técnica del minuto. Hay otros ejercicios, y ahorita vamos a revisar si quieren, de aprender a recibir críticas. ¿Cuál es el siguiente problema que tenemos que abordar? Y es un tema central después del tema de la comunicación, son las normas y las reglas que no se cumplen. ¿Qué sucede cuando los padres amenazan, a veces con gritos, te voy a quitar el celular si te veo que fumaste marihuana? Y resulta que el padre se da cuenta y no hace nada. Y le digo que el padre porque generalmente los padres, nosotros, somos como más buena onda, no queremos problemas y entonces nos convertimos en una especie como de cuates, ¿no? ¿Qué sucede cuando no se cumplen las normas en estos casos? Nos encontramos que alguno de los padres no quiere broncas y esa es su naturaleza. Quiere evitar confrontaciones, ser buena onda y en esta lógica no es capaz de cumplir algo que promete, ¿no? Es decir, establecer una norma. ¿Qué sucede en ese sentido? El problema central de esto es que tácitamente, el padre o la madre quien está haciendo esto se está convirtiendo en una especie de personaje permisivo que le está diciendo,
síguelo haciendo, no pasa nada. Ustedes se darán cuenta por la experiencia que tienen, en ese sentido, que la ausencia de normas es fundamental cuando hablamos de límites. Y cuando alguien crece en casas sin límites, es alguien que en el mundo va creciendo, va comportándose de tal manera que puede pensar que le puede tomar un celular que está ahí, a pesar de que está a 5 metros el dueño y lo dejó ahí, o ve que a alguien se le cayó la cartera y la va a tomar. Porque justo esa parte de ciertos valores, de respeto y demás, están muy difusos, y esa parte de transgredir los límites es una autorización que se otorga en casa. ¿Cuándo? Cuando los padres no son capaces de establecer normas y reglas, o cuando estas reglas no se cumplen. Si quisiéramos hacer un cambio decisivo, tendríamos que trabajar estos aspectos, el establecimiento de normas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro con los padres es, a ver, papás, ¿no? Como estaríamos hablando hace rato en el caso de Miriam y Antonio, es decir, bueno, sé que hay unas diferencias aquí con la educación de Juanito, porque veo que es un papá que quiere, está muy preocupado con la manera en que está comportando, y veo que mamá lo quiere mucho porque es muy afectuosa, pero quisiera que ahorita vamos a un ejercicio, vamos a escribir cuáles son las reglas que ustedes como padres le están poniendo al hijo. Entonces, les pido, por favor, aquí tienen una hojita y un papel cada uno, escríbame las 10 reglas que ustedes le plantean a Juanito. Ok. Entonces, ¿qué observamos en esta parte? Cuando logramos que existan normas claras, precisas, en casa sobre ciertos temas, es más fácil que el chico aprenda las nociones de límites, sobre todo si estamos interviniendo en edades tempranas. Y esto nos plantea este concepto de qué son las normas, ¿no? ¿Qué son las normas? Básicamente son las reglas, y como todo en la vida, y además así es la vida, tenemos en la vida ciertas responsabilidades, tenemos ciertos beneficios por cumplir nuestras responsabilidades, y perdemos algo cuando no cumplimos las responsabilidades. Esto es una parte fundamental de la vida, pero si este chico va creciendo con esa idea de que ya, puede Vicky, ser... tantito dale chance. Aquí quédate conmigo. Ya. Puede hacer ciertas cosas y no pasa nada, transgredir ciertas reglas y no pasa nada, entonces esto lo va a hacer en su vida, y entonces tendremos chicos en conflicto con la ley. Por lo tanto, un aspecto fundamental de este abordaje tiene que ser con establecer normas. Entonces tendremos que plantear a los padres qué son las normas. De entrada son las reglas que rigen la convivencia en casa, eso es importante. Deben ser razonables y firmes. Razonables es que se adaptan a una lógica. No podemos exigir a los niños que saquen 10, ¿no? Como norma. Tiene que haber un concepto deben ser explícitas, y cuando me refiero a explícitas, deben de ser claras para todos. Y como toda norma, tiene beneficios o recompensas quien la cumple, y tiene sanciones o pérdida de ciertos privilegios cuando alguien no la cumpla. Por supuesto, alguien que aprende a entender las normas desde pequeño sabe manejar la frustración, aprender a tener límites. Esto facilita también un mejor ajuste social. También hay una dinámica de autorregulación, me aprendo a autorregular. Y sabemos que también para poner reglas y límites se necesita ciertos aspectos de autoridad, pero también de razonamiento, de diálogo, sobre todo con adolescentes, y de disciplina con amor, ¿no? ¿Qué podemos sugerir en ese sentido? Primero, que identifiquemos para cada padre qué significan las normas en casa, o cuáles son las normas. Y por supuesto las normas deben de ser tan claras porque se relacionan a algunos aspectos. ¿Sobre qué aspectos? ¿No? Principalmente con el caso de adolescentes.
uno de los privilegios, ¿cuáles son los privilegios que tiene el chico? ¿No? Dinero, cierto acceso a ciertos bienes, ¿no? Pienso en algunos casos los padres le tienen que comprar celular, dar acceso a la computadora, no sé, a estos aspectos, pero también de ciertas responsabilidades que hay en casa, es decir, ¿cuál se entendería que serían las responsabilidades que tiene el chico respecto por ejemplo, lavar los trastes, ayudar en la limpieza, en el mantenimiento de las casas, en el arreglo de sus habitaciones, pero también aquellos que tienen que ver con sus responsabilidades, digamos, en términos de su propio proyecto personal, ¿no? Participar en cursos, asistir a Reintegra, ¿no? Participar en ciertos grupos con ciertos propósitos. Otro aspecto que tiene que ver es fundamental son los horarios. Los horarios quizás de dormir, de comer, de los horarios de llegada, los horarios de uso de dispositivos, etcétera. Pero también sobre el tema de uso de sustancias, ¿no? ¿Quién pone las reglas sobre si se bebe en una fiesta en casa o sobre si el chico llega intoxicado o si encontramos al chico con parafernalia relacionada con sustancias? ¿Hay reglas sobre esto? ¿No hay reglas? Y entonces, quizás uno de los aspectos centrales que tendríamos que ver en ese sentido es platicar con los papás sobre las reglas, sobre la necesidad de definir las normas y sobre la importancia de trabajar en ello. Aquí una pregunta que quisiera hacerles yo a ustedes con su experiencia, sobre todo quienes trabajan en el ámbito familiar. ¿Qué experiencias han ustedes observado con las familias de nuestros chicos y qué técnicas están usando para favorecer llamémosle así, el establecimiento de normas y reglas en casa? Por favor, Adriana, si es tan amable. Pues, aunado a todo esto que dice maestro, creo que también un punto importante del que trabajamos con los papás es cómo ellos también proyectan estas normas y límites, porque muchas veces llegan con, pues es que él debe de cumplir o él no está cumpliendo, pero también hacemos ese trabajo con ellos, ¿no? Porque ellos también cómo cumplen esa autoridad, cómo cumplen esas normas y cómo cumplen esos límites, ¿no? Porque pues muchas veces vienen de estos patrones de conducta. Entonces, bueno, en estas características que usted decía que deben de ser razonables, firmes, explícitas, también nosotros reforzamos mucho que tiene que ser congruente, es decir, si yo lo pido, yo lo tengo que llevar a cabo. Importantísimo. Muchas gracias. ¿Alguien más que me quiera compartir el manejo de normas, reglas con la familia? En el aspecto personal, aquí, bueno, yo me encargo en Reintegra, en el equipo de adolescentes en conflicto con la ley, pues los chicos, haga de cuenta que cuando llegan las familias y hacemos las entrevistas, preguntamos como cuáles son las reglas, ¿no? Que hay en la convivencia. En el aspecto personal yo me he dado cuenta que muchas veces los papás confunden reglas y responsabilidades, ¿no? Creo que ahí eso es muy importante identificarlo y en la parte de los adolescentes también para ellos les resulta ser muy confuso poder visualizar alguna regla y los deberes que puedan haber en sus casas, ¿no? Eso también resulta muy interesante observarlo porque si desde ahí ellos no alcanzan a mirar cuál es cuál, ahí se confunden y entonces a partir de ahí se da como pues se vuelven difusas, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales factores de riesgo que nosotros detectamos en la parte del sistema familiar, ¿no? ¿Qué está pasando con mamá, con papá? Sí, sabemos que muchos papás están en el ajetreo por la parte de que son proveedores, ¿no? O porque es una familia uniparental, o sea, que está o sea, hay muchísima variedad ya con lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Que son familias
familias uniparentales o son extensas, y entonces ahí se vuelve mucho más difícil quién lleva el establecimiento de las reglas. Creo que eso también es muy importante, y muchas veces también pues ahora sí que los responsables legales no alcanzan a dimensionar esta parte. U otro puede ser porque también en ocasiones, pues han habido casos donde los adolescentes llevan, la representante legal es alguna hermana mayor, y como ya lo decía también Daniela, ¿no? En ocasiones no difiere mucho la edad del adolescente con su figura de representante legal. Y bueno, esa es otra característica muy particular. Y bueno, creo que a nivel personal o de intervención, en el poco tiempo que a mí me lleva tal vez poder ser referentes con alguna familia, es como tratar en un principio poder observar cuáles son esas reglas o cuáles son esos límites para posterior hacer como la devolución, ¿no? Tratar de clarificar qué está entendiendo, pues sí, por regla y por deber. Y hasta ahí me quedaría. Muchas gracias, Ventura, muy claro. Yo quisiera preguntarte, Carla, ¿qué tan conveniente sería en estas familias donde encontramos esta dinámica, que poco reglas, poco claras, poco definidas, poder ser en una dinámica de acuerdo con la familia, una especie de contrato donde se dice en relación a los permisos, en relación al consumo de sustancias, en relación a los horarios, la regla y algo que ustedes plantean es fundamental, es decir, esto debe de abarcar a todos de alguna manera. Es decir, si planteamos reglas sobre consumo, tendría que abarcar también a los papás. Y en esa lógica llevarlo a un plano, Carla, donde hay una especie de acuerdo familiar por escrito que queda, y es una especie como de contrato, ¿no? Donde, por supuesto, no vamos a comprometer temas que no se van a cumplir, ese sería el principal, pero sí sobre aspectos muy precisos dentro de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué pasa si a alguien le falta el respeto al otro, ¿no? Si el chico rompe cosas, no sé, ese tipo de situaciones que pueden ser muy cotidianas, y llevarlo a una dinámica de una especie a través de una dinámica de trabajo muy participativa, llevarlo a estos son los puntos de acuerdo entre todos. No sé si esto lo estén haciendo y ¿qué opinas, Carla? Pues en general nos ha pasado de hacer este tipo de estrategias cuando a nivel presencial, ¿no? De repente teníamos chicos que no acudían o que tenían conductas un tanto disruptivas. Entonces sí podemos hacer como estos encuadres y eso, ¿no? Para que no quedara en el aire, pues sí dejarlo por escrito y firmado y todo, ¿no? De a qué te vas a comprometer, ¿no? Qué cosas sí están a tu alcance, qué cosas no. Concretamente en la dinámica familiar, o sea, como que lo trabajamos más conversado, pero quizás el tenerlo así en lo concreto genere también un cambio, pues cognitivo, pues, ¿no? Entonces quizás pudiera funcionar. Pegarlo ahí, ¿no? Y te quedas con una copia y firmas de testigo, sí. Pero obviamente sobre aspectos muy prácticos de la vida, ¿no? Y que incluyan temas también de ciertas recompensas cuando lo cumples. En ese sentido, creo que sería un reto poderlo hacer. Y sobre este punto, si me permiten compartirles la propuesta, esto que les estoy presentando como propuesta, viene dentro de una serie de manuales que les voy a compartir. Esto es simplemente un ejemplo. Hay 50, 60 dinámicas para favorecer estos aspectos que estamos hablando, y no nos daría tiempo en 2 años para repasarlas, pero sí, véanlo, ahí lo van a encontrar. Este sería un ejemplo. Cumplidos y normas de procedimiento. Esto sería en un grupo donde hay varias familias. Se hace un grupo. Hay una ronda de cumplido, ¿no? Para romper el hielo y manejar un adecuado ambiente. Cada persona hace un elogio a la persona que está sentada a un lado. Los cumplidos pueden referirse a cualquier cosa simple, ¿no? La ropa, el color de los ojos, las aptitudes, si alguien es simpático. Un joven puede no encontrar un cumplido aproximadamente en algunos segundos, pero el líder le puede ayudar a elogiar a la persona. Y esto generamos un ambiente en un círculo donde se va transmitiendo.
Pide a los jóvenes que establezcan normas de procedimiento para el grupo, para la dinámica de taller. Estoy pensando en estos talleres que se hacen en las áreas de prevención. Si se dan cuenta, esto no necesariamente es una intervención a nivel terapéutico. Lo podemos hacer a través de juegos. Escriba las sugerencias en el rotafolio y deje el espacio para las sanciones por quebrantar las normas. Y entonces el reto es, vamos a hablar aquí sobre cuál debe ser las reglas. Por ejemplo, en uno de los proyectos que nos presentaron, y ahorita les digo quién, me parece que Javier, nos decía que organizan obras de teatro a través de grupos, ¿no? En esta parte presencial. Esperamos que pronto regresemos. Entonces, el enseñarles, en este caso, si están padres e hijos, a crear normas, puede ser este ejercicio muy simple. Entonces, trate de conseguir normas sobre a la hora de hablar, los horarios para llegar, el respetar las ideas de los demás, el no interrumpir, no arrojar cosas. Y por supuesto, si el grupo formula normas inadecuadas, ayuda al grupo a ver por qué no son apropiadas. Eso es una parte fundamental. Guarde la lista de las normas, tenerlas en cada sesión. Pide al grupo que realice una lluvia de ideas para definir las sanciones. Por supuesto, no se trata de una cuestión punitiva, sino más bien, por ejemplo, puede ser una llamada de atención, puede ser que el grupo, se reúne el grupo y entonces tratan los temas de cuando alguien no faltó. Acuérdense de las comunidades terapéuticas, estas sesiones grupales donde se analiza estas faltas, pero de una manera amorosa, creativa y propositiva, es una parte fundamental. Relegar a las personas por el comportamiento o simplemente, lo platicamos con la maestra Yasmín, el tiempo fuera, o pedir que la persona se disculpe. Este ejercicio tan simple que al final va a terminar en una especie de rotafolio pegado ahí en la entrada, estas son las reglas de convivencia para el grupo de teatro. Es una manera de enseñar a los padres y a los hijos, a las familias, la importancia de definir reglas. Y como se dan cuenta, esto lo hacemos jugando a través de un ejercicio lúdico, ¿no? Y por supuesto muy creativo y constructivo. Hay otra técnica que sería muy recomendable, la técnica del decálogo familiar. Y el propósito sería fomentar la participación y cooperación de los miembros de la familia a partir de la reflexión y la experiencia. 1. Redactar entre los miembros de la familia una declaración que recoja sus gustos, sus deseos, sus ilusiones. El orientador propone un modelo básico sobre el que trabajarán los miembros de la familia, primero individualmente, ¿no? En esta parte. Cada uno escriba qué tipo de familia, cómo le gustaría que en su familia se llevara mejor, quizás ese puede ser un tema, ¿no? ¿Cómo les gustaría que la familia compartiera su tiempo libre? Se trataría de escribir juntos el tipo de familia que queremos y para ello vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta? ¿Qué significa pertenecer a esta familia? ¿Qué valores compartimos? ¿Qué clase de familia somos? Y al final, todo esto se conjunta en una especie de decálogo, de lista que nos define. Y por supuesto, a veces le podemos poner un nombre o una metáfora a la familia y hasta podemos generar un propósito, ¿no? Si se dan cuenta, no necesitamos entrar a temas confrontativos ni demás para hacer una dinámica con las familias, que al final se pueda llevar algo de lo que puede implicar una cierta idea de propósitos conjuntos de la familia. ¿Correcto? El tema, otro de los obstáculos que tenemos que tratar de enfrentar en nuestras familias es la negación. La negación, ustedes lo saben, es uno de los temas centrales cuando hablamos de adicciones. El consumidor niega que tiene un problema, pero también lo hace la familia. ¿Qué significa la negación en una familia donde hay un problema y se oculta? Alguien está protegiendo a alguien o alguien cree que está protegiendo porque piensa que es mejor no hablar
¿Por qué razón? A veces por secretos ocultos, a veces porque se está enmascarando una dinámica más compleja, o a veces, ya lo dijimos en este enfoque sistémico, es mejor poner la atención en el problema de consumo del paciente que abrir otros temas a veces muy espinosos dentro de la familia. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que la familia se va a centrar exclusivamente en el problema y en muchos casos tendiendo a negar el problema. ¿Qué sucede cuando en una familia nos encontramos como esta negación? ¿Cómo se manifiesta esta negación? Básicamente con esos comentarios de, bueno, no pasa nada, en realidad, pues es algo temporal, o lo agarraron robando, pero pues, lo que pasa es que más bien sus amigos le pusieron ahí una cosa y luego lo denunciaron con la policía, etcétera, ¿no? Estos son aspectos muy cotidianos que nos estarían hablando de la negación de una familia de que hay un problema. El negar, y particularmente en el caso de problemas de consumo de sustancias, es tratar de no entender las causas de lo que está pasando. Frecuentemente tiene que ver con culpar a otros, ¿no? No haciendo responsable a nuestro hijo. A veces es culpar a los dealers, al sistema, a la sociedad, y esto hace que nos desenfoquemos del problema, y si nos desenfocamos no lo podemos ver para poder enfrentarlo. A veces podemos ver que el hijo es como alguien pobre, desvalido, víctima, inocente, y por supuesto el primer efecto cuando negamos es que si no aceptamos que hay un problema, difícilmente podemos pedir ayuda o buscar un cambio dentro de la familia. Por eso nos lleva necesariamente a hacer un planteamiento de aspectos que tenemos que enfrentar a los padres, y ni modo. Primero, si su hijo o hija tiene un problema, o su esposo o esposa, lo que sea, deje de ustedes sentirse culpable. Aquí no hay culpables. Ese es un aspecto importante. Salgamos de la culpa que paraliza a esta idea de responsabilidad. ¿Qué sucede en muchos casos? Eso lo van a encontrar. El chico, dijimos hace rato que la comunicación se manifiesta a través de culpa y de manipulación. El chico va a usar este recurso de decir, es que cuando yo tenía 5 años, tú abandonaste a mi mujer, a mi mamá, te fuiste con otra mujer, tienes hijos en otros casos, eres un flojo, eres un irresponsable, y entonces, y obviamente nuestros chicos han desarrollado tal capacidad de saber tocar fibras sensibles en los padres que viene esta parte de culpa, ¿no? Y la culpa a veces se manifiesta con esta parte de no me quisiste, quieres más a mis hermanos, y puede llegar a niveles de chantaje, ¿no? Es decir, si tú no me das lo que yo quiero, me suicido, ¿no? O ¿para qué me trajiste al mundo si al final no sabes quererme? Este tipo de situaciones básicamente atrapan a los padres en una especie de parálisis. Entonces, si algo deberíamos hacer en ese aspecto es ser muy empáticos con estos padres y tratarlos de sacar al tema. Señor, al final, si él consume es porque le está tomando una decisión de consumir, y usted no está ahí para estarlo vigilando siempre, entonces sálgase de esa parte de ser culpable, y vamos a hablar más bien de responsabilidades. El tema de aceptar la responsabilidad en lo que tiene que ver con el paciente es una muestra de madurez. El otro es una parte de ocultar, de negarlo, es una respuesta inmadura. Entonces, el reconocer abiertamente el problema y abrirlo, decirlo, y eso la personalidad empática del terapeuta, del orientador, la escucha, va a permitir que eso se haga, formulando preguntas disparadoras, sin anteponer sus juicios. Ese es un aspecto importante. Y nos va a llevar entonces a analizar con más detenimiento lo que está sucediendo, las causas, buscar ayuda,
Y algo es importante, el hecho de que el chico esté en un problema en relación con el consumo no significa que el chico será así toda su vida. Ese sería un aspecto importante. Esto se convierte en un aspecto importante que tendríamos que manejar. Hay una técnica que debemos de usar con nuestros pacientes y con nuestras familias, y es una técnica básica, le vamos a llamar balance decisional, ya nos lo explicó la maestra Yasmín, pero quiero que lo planteemos. En el modelo cognitivo-conductual sería un análisis costo-beneficio. Vamos a hacer un ejercicio de análisis costo-beneficio muy rápido para que vean qué simple y qué práctico puede ser, ¿les parece? Bueno, quiero si me ayuda un voluntario. Y ya vi a Edgar, gracias Edgar. Yo, maestro, digo. Sí. Bien, vamos a hacer un caso donde tú eres alguien que está consumiendo alcohol. Es un joven de 17 años. Vi por ahí un caso que nos mandaron. El joven tiene un problema recurrente, cuando bebe pierde el control, tiene problemas familiares, etcétera, y estamos hablando un poco sobre este problema. ¿Te parece que vamos a hacer este ejercicio de análisis costo-beneficio? ¿Te parece? Sí. ¿Se supone que está tomado? No, en ese momento está conmigo, está en Reintegra, y yo no recibo a personas que están tomadas. Ok. Edgar, me dicen que últimamente has estado bebiendo mucho, que tienes un grupo de amigos con los que estás consumiendo, que has tenido algunos problemas, que te gusta mucho ese ambiente del reggaetón, del perreo, y que beben y que hacen alguna serie de cosas. Pero bueno, yo quería escucharte, que tú me dijeras, Edgar, ¿cómo está eso que me han dicho? Sí, igual no, dijimos, ¿verdad? Pues voy a las fiestas, voy a los bailes y pues ahí sacan las chelas. Sí, a veces me tomo unas chelas, ¿no? Sí. ¿Cómo cuántas chelas o qué? Pues no sé, no me acuerdo. Creo que la última vez me tomé 3. 3 creo que eran de las grandes, sí. Ok, ¿y qué has tenido algunos problemas cuando bebes? Pues no. O sea, pues todo tranquilo, todo relax. Relax. Pero el otro, me comentó tu mamá en una entrevista que tuvimos que te agarraste a golpes, que te llevaron sí, pero pues, o sea, eso pues, es normal, ¿no? O sea, por eso digo, pues, relax, o sea, normal, ¿no? Tranquilo. Es una fiesta, ¿no? De chavos en el barrio. Ya, pero terminaste allá en la delegación, ¿verdad? ¿Mande? Que terminaste con golpes ahí en la delegación, que tuvo que pagar la fianza y... Sí, lo que pasa es que sí, un señor se puso loco y me quiso agredir con un cuchillo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Pues no sé, pues él, o sea, se me quedó viendo y pues yo me enojé, pues entonces pues empezamos a pegar y ya después fue y sacó un cuchillo. Oh, ya, pero que a punto estuvieron de que te dieran ahí un cuchillado, ¿verdad? No, porque en ese momento llegó la policía. Oye, pero además también me dice que no es la primera vez que ya tu mamá ha tenido que ir por ti ahí y pagar un dinero porque le habías robado algunas cosas, porque andabas también en un Oxxo, sacaron unas caguamas ahí. Pues sí, o sea, pero pues es que, o sea, pues yo la verdad lo que quiero pues es vivir la vida al límite, ¿no? O sea, esa es como mi regla, ¿no? Sí. Ok, Edgar, tengo aquí un formatito, vamos a llenarlo, si te parece. Y con lo que me has comentado, a ver si tengo la razón. Tú dime si es cierto o no es cierto.
Aquí el tema que vamos a analizar es que me gusta la diversión y las chelas, ¿cierto? Sí. Y me estás contando que esto tiene como cosas muy interesantes en tu vida. Una de ellas es la diversión, llevar la vida, ponerle emoción a la vida, ¿verdad? Pues sí, ¿no? O a veces cuando estás triste, pues sí te ayuda, ¿no? Salir de la tristeza. Estar alegre, ¿verdad? Sí, pues sí, bailar y salir a cotorrear con las chavas y todo. Bailar, cotorrear. Porque además tú eres un chavo bailador que le gusta la alegría y demás, ¿verdad? Pues más o menos 2, 3. La alegría y la diversión. ¿Qué otros beneficios encuentras en ese mundo de la diversión? No, pues nada más, pues pasarla bien, ¿no? O sea, pues disfrutar y platicar con los amigos, o luego, pues, si hace mucho calor, pues se antoja una cerveza y así, ¿no? Y además sé que tú tienes muchos amigos y que eres como un líder, ¿verdad? Sí. No, pues, o sea, yo soy bueno para los golpes, ¿no? Entonces, pues tal vez por eso, ¿no? Ok. Digamos entonces lo que estoy escuchando es que tú eres un chico, Edgar, que le gusta la diversión, vivir la vida con cierta intensidad, donde hay ambientes, donde hay alegría, baile, el cotorreo, la diversión, los amigos, y es parte de tu naturaleza, de tu vida, ¿cierto? Pues sí, sí, así Bien, como usted dice. pero también, Edgar, hay una serie de situaciones que parece que tienen un costo. Uno de ellos es que ha habido peleas, ¿verdad? Con un riesgo, con problemas legales. Que el otro día tuviste como algunas lesiones, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí me han llevado a los separos, pero nada más, ¿no? O sea, no. Ok, y me dices que a veces te han llevado has tenido entonces conflictos con la ley. Y por lo que veo también broncas con tus papás y en tu casa, ¿cierto? Sí, pues sí. Bien, fíjate bien, Edgar, esto es importante para el trabajo que estamos haciendo aquí. Te voy a pedir que le asignes del 0 al 100, ¿qué porcentaje tendríamos qué tanto peso tendría estas cosas negativas y qué tanto peso tendría estos beneficios, que nos sumara del 0 al 100? ¿Qué porcentaje le pondrías a los beneficios? No entiendo. Vamos a ponerle un porcentaje que sume 100 entre los dos, de acuerdo a la importancia que tú le quieras dar a los costos o a los beneficios de que te gusta la diversión y estos ambientes, sí. ¿Qué porcentaje le pondrías a los beneficios y a los costos? Pues le pondría como un 60% de beneficios. 60 y 40. ¿A cuál le pondrías 60? A los beneficios. ¿Y 40? A lo negativo. ¿Qué significa esto más o menos? ¿Cómo lo interpretarías, Edgar? Pues que me la paso bien, ¿no? De todas maneras, aunque tenga que pagar algunos costos. Ok. Adriana, ¿qué interpretación sacarías si estuvieras viendo a Edgar sobre este análisis costo-beneficio?
Bueno, pues creo que Edgar representó en gran medida algún tipo de perfil que tenemos con los chicos y pues que este costo pues a veces es bajo para ellos en relación a esos beneficios que ellos tienen por lo mismo, porque lo normalizan y minimizan todas estas consecuencias negativas en su vida. ¿Correcto? Y este puntaje que nos da Edgar, ¿qué decisión te ayudaría a tomar en el caso de una intervención con él? Pues obviamente acercarnos a todos estos factores de riesgo que él toma como beneficio, ¿no? Salir de la tristeza, ¿no? Pero ir justamente a esa identificación de emociones, porque también podría ser en algunos casos pues evasión, ¿no? Ante una realidad que no puede ser a lo mejor tan placentera. ¿Correcto? Bien, si esto, Adriana, fuera al revés, así, ¿qué conclusión sacarías? Pues que el costo fuera más alto que los beneficios. Así es. En este caso, Edgar nos está diciendo que en este momento tiene más beneficios el seguir este mundo de diversión y de chelas que los costos. Pues no sé, o sea, no lo vería igual y obviamente pues esta evasión de la que hablamos a lo mejor no la vería así. Digamos que lo ves como muy dispuesto al cambio. No, como lo dijo, no. ¿Y si estuviera al revés? Pues no habría como esa pérdida, ¿no? O sea, sería mejor para él. Ok. Imagínate, Adriana, que es una especie de balanza. ¿Qué pesa más, los beneficios o el costo? Si pesa más el costo, Edgar está preparado para que hagamos una buena intervención. Si pesa más los beneficios, muy probablemente nuestra intervención no va a ser tan efectiva porque no está preparado todavía para iniciar un proceso, ¿correcto? Sí. Ok, pero tú dices algo muy valioso. Estamos entendiendo cuáles son aquellos aspectos que él está encontrando en este momento muy positivos de este mundo de diversión, de consumo, etcétera, ¿correcto? Y eso va a ser muy importante. Entonces, quizás aquí, Edgar, vamos a volver un poquito al ejemplo, Edgar. Edgar, gracias por tu sinceridad. Veo que eres una persona muy sincera y te agradezco que me tengas confianza de plantearme esto. Y cuando veo esta parte de que hay más beneficios en ese mundo de diversión, de emoción, de salir de la tristeza, etcétera. Veo que tienes muchos motivos para seguir bebiendo y veo que parece ser que esto va más con tu mundo o con tus propósitos en esta vida o en este momento y de pronto puedo pensar, Edgar, que pues quizás estés por lo pronto prefieras seguir en esta dinámica. Si quieres prender tu micrófono. Sí, no, pues ya veremos, ¿no? ¿Qué veríamos, Pues a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué crees que pase? No sé, no conozco el futuro. Ok, bien, ahí, ¿qué observamos? Es importante lo que sucedió ahí. ¿Cómo te sentiste con este planteamiento? No, pues sí, si tuviera yo en el caso de este muchacho, pues, no sé, sí sentiría como pensando que hay algo está mal en mí, pero que, pues, que no voy a tener el apoyo, ¿no? O algo así.
Ok. Les voy a decir lo que podríamos hacer en una terapia privada. Esto en una dinámica como el que ustedes hacen, es más, hay esquemas institucionales que hay que respetar, pero si estuviéramos en una dinámica privada, más o menos podría plantear esto, Edgar. Mira, Edgar, me da la impresión de que en este momento tú estás encontrando muchos beneficios. Porque sé que eres un chico muy alegre, que le gusta la diversión, la convivencia. Ya me comentaste que eres líder, ya me comentaste que disfrutas mucho de esta parte de la bebida, de las fiestas. Y bueno, sabemos que esto te ha traído algunos problemas, pero por lo que estoy viendo, en este momento son más las cosas positivas que te da beber. Y no veo la razón por la cual en este momento puedas empezar un tratamiento. Quizás requieras más tiempo para que regreses conmigo, si quieres, o algún programa, pero en este momento no veo que tú tengas que no veas tú la necesidad de un tratamiento. Sí, pues sí. O sea, pues, ya a ver qué me dice mi mamá, ¿no? Mi papá. Ok, ¿quieres que veamos la próxima vez a tu mamá y a tu papá? Pues sí, si ellos quieren, pues sí. Ok, gracias, Edgar. ¿Cómo te sentiste en esta... un poquito... Yo, sí, pues, no sé, de pronto me sentí que me estaban colgando muchos santitos. Porque sí fue así como, ay, ¿a poco hice todo eso? Entonces, de pronto, pues me costaba trabajo, pues, no hacer lo que tú ibas diciendo que hice, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, pero yo traté así como de recordar cómo es con los chicos. Yo hace mucho, pues, no hago así como estas entrevistas o seguimientos, pero sé que no la ponen fácil, ¿no? Sí, en el sentido de que no hay, ubican una demanda, ¿no? Ok, eso es importante porque este ejercicio así de simple nos ayuda a clarificar y ayuda a nuestro paciente a clarificar sus deseos y motivaciones de cambio. Y nos ayuda a nosotros a entender qué tan preparado está para el cambio. Yo les sugiero, como nada más como ejercicio personal, que analicen un tema de análisis costo-beneficio. Les pongo un ejemplo. Dejar de comer pan dulce, ahora con la pandemia. Por supuesto, esto tiene un costo, ¿no? He subido de peso, mis triglicéridos han aumentado, he tenido problemas de que de pronto me sube la presión, disfruto mucho el pan, ¿no? Beneficios. Realmente me provoca gran placer, soy como adicto al pan, es una tradición familiar, etc. Y ya después ponerle una parte de porcentaje, ¿no? Si el balance se va hacia los beneficios, no estoy preparado todavía para un cambio y necesito quizás más motivación, más lo que haríamos con Edgar en este caso, para el cambio, siendo muy respetuosos, por supuesto, de su decisión. Si se da más hacia el costo, como en este caso, es el momento de tomar una decisión ya de hacer un cambio y entonces ya vienen las herramientas. Así de sencillo es esta herramienta que sin duda, cuando hablamos de hábitos, se convierte en un tema importante, ¿correcto? Déjenme plantearles algunas otras sugerencias y plantear entonces cuáles son las limitaciones para que haya cambios en casa. Estábamos entonces con el encubrimiento, las sugerencias, y vámonos entonces, a veces la familia se centra exclusivamente en el paciente para desviar la atención de otro tipo de problemas. En este caso, muy probablemente esta postura no nos ayude o nos limite a ver la dimensión de lo que podría estar pasando, y vamos a tener padres que se convierten en una especie de detectives o juzgadores del comportamiento del chico. Acuérdense del efecto Pigmalión, es decir, cuando el padre, generalmente los padres en esta etapa, cuando se centran solo en el consumo,
estarían poniendo una etiqueta que va a hacer que no se analice el problema, pero tampoco se le busque una solución, y las cosas positivas que tiene nuestro paciente identificado no van a tender a minimizarla, y cualquier señal de consumo la van a amplificar. Por lo tanto, esto va condenando al chico y a la dinámica a no cambiar. Sugerencia para los padres: advertir continuamente al paciente de los peligros no lleva necesariamente a que tome mejor decisión, no es la mejor estrategia. La vida del paciente debe ser más rica de lo que se desprende exclusivamente por el hecho de dejar de consumir. Ver al hijo solo como un dependiente significa esperar que se comporte como tal. Sugerencia para mis compañeros que se dedican a la dinámica terapéutica y a la orientación: hagan con estas familias una alianza con el chico. Conviértase en una especie como de hacer ver al chico las cosas maravillosas que tiene y que los padres no han visto frente a los padres. Esto obviamente genera una especie de respuesta muy positiva a veces en los chicos, porque el chico va muy lastimado siempre con esta lógica de ser el malo, de ser el negativo. Y cuando de pronto ustedes le enseñan las cosas positivas al chico que tiene, en ese momento viene un cambio muy interesante en la dinámica. Lo que yo me he encontrado en la terapia con los chicos con problemas de adicción, les voy a decir, ellos en su pensamiento parece que traen una grabación. Estos son pensamientos automáticos. No merezco vivir, soy una basura, no valgo nada, no debería estar aquí, mi hermano, mis hermanos, esos sí son muy inteligentes, yo soy el tonto de la familia, soy de lo peor, etc. Y es muy interesante porque todo esto el chico lo ha escuchado en algún momento. Hay expresiones de rechazo y aspectos de trauma que analizamos un poco la vez pasada. Cuando ustedes empiezan a trabajar con el chico, enfocándose en los aspectos positivos, en el caso de Edgar, podemos ver que es un chico líder, que es un chico que es excelente bailador, que además sabe defenderse en el mundo, ¿no? Con golpes, que sabe manejar las situaciones, etc. Podríamos ir trabajando mucho con él todas estas cosas positivas, que lo veríamos, que además Edgar, cuando lo decía, lo estaba tratando de afirmar, ¿no? Es decir, yo también tengo cosas positivas, no es cierto todo ese discurso que han dicho de mí. Entonces, la vida de un paciente va más allá de si consume o no, y todos nuestros pacientes tienen cosas muy positivas. Es decir, ya el hecho de sobrevivir a ambientes muy tensos, a situaciones de trauma muy complicadas, nos hablaría de cosas muy positivas que los chicos, y cuando nosotros vemos esa parte que los padres no ven, estamos empezando a generar un cambio. Entonces, tendríamos que ver lo bueno que tiene nuestro paciente como persona, como ser humano, como un joven en muchas ocasiones libre, talentosos, y por supuesto el paciente, el hecho de que consuma no significa que sea una persona perdida o negativa, ¿no? Por eso entonces la propuesta de esquemas de análisis costo-beneficio. Correcto. Déjenme cerrar un poco con algunas ideas, porque estamos con ello cerrando este tema para abrir otro a partir de la próxima sesión, que tiene que ver más con género y adicciones. Lo primero, promover estos aspectos de mejorar la dinámica familiar no necesariamente tiene que ser una labor del equipo terapéutico. En las áreas de orientación, en las áreas de prevención, se pueden promover a través de juegos, de dinámicas grupales, de trabajos en equipo. Y lo que voy a hacer para el equipo, por ejemplo, de
que trabaja en la Colonia Guerrero, por ejemplo, en el área de prevención. Les voy a mostrar un material que para mi gusto es extraordinario y que merece que lo revisen. ¿Por qué? Porque nos va a dar como, aquí lo tienen. Espero que lo esté convirtiendo bien, que lo vean. Ejercicios sencillos para incrementar el bienestar basados en la psicología positiva. Hay una serie de dinámicas, por ejemplo, para manejar tema de gratitud, del conocimiento emocional, de manejo, regulación emocional, de armonía, de curiosidad, de perdón. O sea, se me ocurre ver perdón, por ejemplo. Entonces, nos vamos a la página 55 y nos propone esta dinámica de autoperdón. Y así como les mostraba hace rato este ejercicio del minuto, por ejemplo, nos lo plantea en términos siguientes. Elija una situación en la que consideres que no has actuado correctamente, algo con lo que te sientas culpable, que no hayas podido resolver y que no te perdones. Piensa en una persona a la que tienes mucho cariño. Puede ser un amigo, un familiar o persona que te inspire bondad y amor. Ahora vas a escribir un relato. El protagonista es la persona que has elegido, esa persona que le tienes mucho cariño, y la historia gira en torno al tema de la situación que has elegido y que te causa conflicto aceptar. De forma que el protagonista, y no tú, es quien ha actuado de forma correcta. Vas a escribir la situación como narrador, tomando el punto de vista observador, desde la distancia, describiendo lo que ocurrió. Además, vas a reflejar el diálogo interno de los protagonistas que argumentarán los motivos por los que se ha comportado. El relato termina con un mensaje del narrador al protagonista que le ayude a entender que lo sucedido y ver el lado bueno de lo que ocurrió. Esto manejado así simple, como está aquí, son técnicas que usamos, por ejemplo, le conocemos como doble estándar en terapia cognitivo-conductual, y es aprender a tener una mirada más compasiva de nosotros mismos, dejando de lado ese juez implacable que cargamos y que usamos siempre en contra de nosotros mismos, y encontrar una mirada más positiva que nos ayude a nosotros a aceptarnos y por lo tanto a manejar nuestros estados emocionales negativos. Y aquí se van a encontrar, no sé, 50 ejercicios sobre lo que les estoy diciendo, que perfectamente podemos usar, no necesariamente en un ámbito terapéutico, y que no necesitamos tampoco ser los terapeutas familiares para promover este tipo de actividades jugando. Y hay otra guía que les va a plantear una serie de ejercicios con las familias, como los que yo les mostraba, y para mis compañeros terapeutas les estaría mandando un manual ya más específico sobre estos aspectos ya más a nivel de intervenciones específicas con pacientes, ¿correcto? Termino con un concepto importante y lo decía Daniela. La parte de la empatía va a ser sin duda una herramienta que tenemos que aprender a trabajar. Es algo que ya traemos, pero que requiere como ciertas habilidades o cualidades para la población en la que estamos atendiendo. Lo primero que les podría decir sobre este tema, y recuerdo que Daniela decía, va más allá de aprender a ponerse en la mirada, en los zapatos del otro, que como podríamos definir la empatía, y tiene que ver con exactamente con esta manera de entender las razones del otro. Y esto significa un poco desprendernos de nuestros juicios o prejuicios, de nuestros esquemas y de nuestras valoraciones, para escuchar muy activamente. La escucha activa aquí es fundamental, sin prejuicios, sobre el otro. Esto va a implicar un poco la técnica socrática, la técnica mayéutica, que es una manera muy hermosa de hacer diálogo. Lo primero que les quiero decir es que vivimos en un mundo donde no escuchamos. Es un mundo rodeado de mucho ruido,
en las conversaciones, en las pláticas, etcétera, y no sabemos escuchar. Sin duda el arma más poderosa que tenemos es aprender la técnica de la escucha activa. Y la escucha activa no significa que me quede callado y desconectado, significa que tengo la capacidad de escuchar y mostrarle al otro que está conmigo que es una persona importante porque le estoy dando lo que no le dan en ninguna institución. Les pongo un ejemplo. Si ustedes van al Seguro Social, espero que no, se van a encontrar un médico que le dice, ¿qué edad tiene? 27 años. ¿Cómo se llama? Juan Pérez. ¿Qué le duele? Me duele la espalda y tal. Ok, ¿y a qué horas le duele más? En la mañana. ¿Y desde cuándo? Desde hace 3 días. Ok, escribe unas cosas y te da una receta y te dice, tómese una Proxen 3 veces al día y si persisten las molestias, regrese aquí en un mes, ¿no? Esa dinámica nos coloca en una dinámica donde no nos sentimos ni importantes ni escuchados. Cuando yo voy, y piensen que puedo ser un usuario de ustedes, bueno, ya no, pero un usuario de ustedes que lo primero es que alguien lo recibe, esa persona que lo recibe está concentrada 100% conmigo, es decir, no está chateando, no está viendo los mensajes, está conmigo, me está escuchando y me va a demostrar que estoy escuchando porque está tomando nota de lo que yo le estoy diciendo y me va a devolver lo que yo le estoy diciendo y me va a tomar mi opinión sobre lo que puede estar entendiendo de mí. Eso tiene un efecto poderosísimo, yo lo he visto mucho en estos chicos, los chicos se rompen el esquema. De entrada están esperando a una institución de alguien que los va a juzgar, ya pasaron por muchas de estas, un profesional que los va a ver así en un nivel jerárquico, y cuando encuentran un gesto amable, una actitud de escucha, cuando encuentran una postura de interés muy genuino en quién soy, no me juzga y al contrario me permite expresarme. En ese momento, y regreso a lo que planteó Julián, he dado un paso muy importante para establecer una relación terapéutica que puede ser transformadora en la vida de este chico. Por lo tanto, diría que la principal técnica o herramienta que tenemos que aprender a trabajar va a ser la empatía. Al final, sobre todo para los terapeutas, si les interesa, les estaría compartiendo una serie de técnicas muy específicas que se denominan 5 secretos de la comunicación efectiva, para que practiquemos y aprendamos a manejar nuestra empatía. Si aprendemos esto con los pacientes, nuestra vida en la relación con los demás va a ser va a mejorar mucho, porque si algo falta en este mundo tan complejo, es aprender a sentir empatía muy genuina, ¿correcto? Bueno, quisiera cerrar esta sesión, ya que terminamos con la familia, pidiéndoles que revisen el material, que lo analicen, lo apliquen, y su dinámica con sus familias, desde las áreas de prevención hasta las áreas terapéuticas, van a ver que va a ser bastante mejor. Entonces, me encantaría escuchar alguna opinión final o comentario que quisieran hacer. Pueden levantar la mano, o si no, le pediría a alguien de ustedes que sea tan amable de hacerlo. Adelante. Bueno, yo, maestro. Bueno, no sé si alguien iba a hablar. Tú, Edgar. Sí, solamente en el ejercicio en el que participé, me quedé pensando un poco de... Bueno, obviamente usted dijo que si fuese una clínica privada, pero si yo todavía no alcanzo a identificar cuál es mi demanda, qué tantos costos y beneficios hay, etcétera, o sea, no sé, yo como un instrumento como este que usted dice en qué momento del proceso se aplica, si es al inicio, si no es un poco como subjetivo
la cosa y tomar una determinación así de que, bueno, pues no te podemos ayudar. No sé, o sea, me quedo ahí con algunas lagunitas. Déjame explicártelo. ¿Te acuerdas del modelo transteórico del cambio y de las etapas del cambio? Esto se aplica a cualquier aspecto de nuestra vida, incluso que queramos cambiar. ¿Te acuerdas que hablábamos de una etapa de precontemplación? Decir, no quiero cambiar. Y lo que decíamos en ese momento es que si alguien, como en el caso de este supuesto paciente Edgar, no quiere cambiar, lo más seguro es que no va a cambiar. Y cambiar me refiero a que el chico no quiere dejar ese mundo, no lo va a hacer. Excepto en intervenciones donde hay de por medio un tema de mandato legal. Ahí cambia el enfoque, es importante. Pero bueno, tú me estás preguntando en relación a un contexto más privado. Lo primero que tenemos que evaluar en qué etapa llega nuestro paciente, en una etapa donde todavía no quiere, o en una etapa donde ya está pensando, o en una etapa donde ya está actuando, ¿no? El identificar en qué momento del cambio se encuentra va a ser fundamental. Ahora, si llega contigo un paciente a tu consultorio es porque ya hay algo en la cabeza que le dice que es el momento de cambiarlo. Y lo que vamos a tratar de identificar qué tantas razones tiene para cambiar o no cambiar. Si vemos que los deseos, los costos son del 90 y los beneficios del 10 a esa etapa, tenemos muchas probabilidades de una intervención muy exitosa. Si está al 50%, tenemos que hacer más bien una intervención motivacional para plantear, siendo muy respetuosos de las ventajas que tendría el cambio, como sería el caso particular de este paciente Edgar, de una manera muy empática, ¿correcto? Entonces, el análisis costo-beneficio te va a dar, así como lo hicimos muy simple, te va a dar muchas herramientas justo para identificar qué tanta motivación tienes para hacer un cambio. Y eso te va a permitir plantear un enfoque. Ahora, hay una versión, y qué bueno que están aquí mis compañeros terapeutas, que es esa parte paradójica, donde un paciente acude contigo en la consulta privada y te encuentra que tiene 70% más de beneficios que de costos. Lo que procede en ese momento es decirle, no veo razones por las cuales usted quiera cambiar, veo que tiene más beneficios en este momento y creo que yo no podría hacer nada con usted. Y entonces le devuelves al paciente. Y ahí es donde viene un efecto paradójico, donde dice, no, espéreme, doctor, es que mire, pensándolo bien, me he encontrado esto y demás. Es curioso porque es cuando rompes esa dinámica un poquito de manipulación del paciente que va a tratar un poquito como de devolverte a ti la responsabilidad de ese cambio. Lo que vas a hacer activamente en estos procesos es devolverle al paciente la decisión de un cambio a través de ese tipo de intervenciones muy, muy simples, pero muy, muy poderosas en cierto momento, ¿no? ¿Ok? Espero que con eso no te haya confundido más, Edgar. No, gracias. Ok. Bueno, familia, terminamos entonces con este tema para dar paso al tema de violencia y género que ustedes pidieron y tendremos una experta muy preparada en este tema. Ya les enviamos el formulario de registro. Llénenlo, por favor. Llenen la carta de consentimiento. Se requiere, es un tema administrativo que hay que poner en una carpeta para ser entregables. Y hoy les vamos a enviar un formato de asistencia. Acuérdense que asistencia es, por ejemplo, hoy tenemos 22, 25. Quien no puede estar aquí, basta con que vea la grabación. Si se dan cuenta, ya casi tenemos todas las clases hasta hoy. Nos faltan 2 subidas, véanlas y revisen los materiales para que cumplan con el requisito de asistencia, ¿correcto? Bueno, les mando un saludo, Lupita, Daniela, Luz María. Gracias, Antonio, por tu participación. Miriam, extraordinario. Edgar, agradecido contigo por tu participación. Muchas gracias. Y gracias a Diana por enviarnos los documentos y nos veremos entonces el próximo viernes. El viernes, ¿verdad, Carla? Aunque sea... Ay, el viernes sí, más bien nadie de la institución labora
Entonces sería hasta el lunes, ay, no sé qué día es, el 5. El 5, ajá. Ok. Nos vemos el 5 entonces y entiendo que tienen vacaciones. De hecho, varios compañeros hoy no estuvieron por lo mismo. Y disfruten de estos días, cuídense mucho y nos vemos en una semana, ¿vale? Muchas gracias, maestro. Gracias. Bien, gracias Gracias. de todo corazón, David. Bye. Bien, Gracias. Daniela, Axel, Bye. Luz María. Bye, bye. Gracias. Chao.